Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte en este día. Esta semana estudiaremos cómo consideraba Jesús y sus discípulos a la Biblia. Vivimos en una época posmoderna en la cual se considera de otra manera a la palabra de Dios. Se le ha reinterpretado poniéndole una cosmovisión distinta a la que realmente es. Se le ha quitado autoridad, se le ha quitado inspiración y también lo sobrenatural de su escritura. Es por esa razón que hoy estudiaremos algunos pasajes en la cual nos ayudará a poder tener esa manera de interpretar la Biblia como debe de ser. Quisiera llevarles al libro de Mateo en el capítulo número 4 y leer algunos versículos. El versículo 4, el versículo 7 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Recién bautizado Jesús fue llevado al desierto. Era un momento especial de adoración, era un momento especial en la cual Él se comunicaba con su Padre. El tentador pensó que era un momento propicio para poder tener tentaciones en contra de Jesús. La humanidad estaba a flor de piel, ya que quizá era el punto más débil de Jesús en su humanidad. Sin embargo, Él recurrió a estas tres frases especiales dentro de la palabra de Dios. Escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? Por supuesto, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Jesús conocía a perfección la palabra escrita. Jesús conocía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y por esa razón, Él le dijo al adversario: escrito está. Sin lugar a duda, queridos hermanos, esta semana podremos estudiar un escrito está. Y así poder responder a aquellas personas que han puesto a las Sagradas Escrituras como algo que no tiene gran relevancia en nuestros días. Hoy podemos estudiar esta palabra y podemos dar a conocer al mundo de la existencia de un libro que narra hechos maravillosos y que nos ayudarán en nuestra vida cotidiana. El día lunes estuvimos analizando Jesús y la ley, es decir, cómo Jesús consideró a las Sagradas Escrituras y dentro de ellas la ley de Dios. Encontramos que Jesús enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios y la ley, y no hay ningún indicio que Jesús dudara o manifestara que no había autoridad bíblica en las Sagradas Escrituras como divinas. Por lo tanto, al contrario de ello, encontramos que tres acciones hacía Jesús con las Sagradas Escrituras. La primera de ellas es que acudía a las Escrituras. Y constantemente Jesús iba a las Escrituras como fuente de autoridad divina. Podemos constatar cuando en Mateo capítulo 22, versículo 29, hace alusión a los saduceos justamente porque ellos no hacían esto. Tal cual el texto dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, ellos no estaban considerando las Sagradas Escrituras. Y Cristo Jesús dice: quien no considera las Escrituras está fallando, está errando. Pero Cristo Jesús no solamente acudía a las Escrituras, sino que enseñaba las Escrituras. Tenemos mucha evidencia bíblica que Jesús siempre habló de las Escrituras. Vimos en esta semana cómo Jesús enseñó a través de las Escrituras y fortaleció los corazones de aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Pero dentro de la enseñanza de las Escrituras también resalta el hecho que Jesús enseñó sobre la ley de Dios, el decálogo. Cuando muchos piensan o interpretan mal justamente
esta parte y porción de la Biblia, Cristo Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley, ni los profetas, y tampoco los escritos, y dentro de la ley, profetas y escritos, está el decálogo, la ley de Dios. Cuando se le preguntó a Jesús para tentarle, en Mateo 22, 35 y 36, encontramos el texto que dice, y uno de ellos, hablando de los intérpretes de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice el versículo 38. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay algunos que erróneamente creen que Jesús estaba aquí invalidando la ley del Antiguo Testamento y dando estos mandamientos, un nuevo mandamiento. Sin embargo, quizá desconocen que estos mandamientos ya existían tal cual como un resumen de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. El primer y grande mandamiento de amor a Dios lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y el segundo grande mandamiento está en Levíticos 19, 18. Por lo tanto, cuando Cristo viene para darle el significado correcto a la ley de Dios y enseñar cómo es de bendición para el ser humano vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso aquí el tercer elemento que Jesús hacía con las Escrituras. Número 1, acudía a ellas. Número 2, enseñaba las Escrituras. Y número 3, vivía conforme a las Escrituras. Cuando los que enseñaban las Escrituras en ese tiempo no vivían conforme a lo que ellos decían, Cristo Jesús les llamó la atención por ello mismo, y esta evidencia está en Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cristo Jesús siempre dijo e hizo. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras para el Señor siempre fueron la autoridad divina. Así que Él acudía, enseñaba y vivía conforme a las Sagradas Escrituras. Que también nosotros podamos hacer ello, porque habrá grande bendición en nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Jesús y toda la Escritura. Después de su muerte, los discípulos y la mayoría de sus seguidores quedaron grandemente decepcionados, pues ellos esperaban que Jesús fuera un rey que les libertara del yugo de los romanos. Entonces, al mirarle allí morir en la cruz del Calvario, todas sus esperanzas se transformaron en confusión y dudas. Tristes, decepcionados, algunos de ellos se dirigían a Emaús. Y mientras ellos se encaminaban hacia Emaús, Jesús se encontró con ellos. El capítulo 24 del libro de Lucas nos relata esto. Y nos dice que aunque Él se presentó ante ellos, los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Y entonces comenzó a confortarles y a explicarles que todo lo que había sucedido tenía que pasar de acuerdo a la Escritura. Dice textualmente el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Asimismo, el verso 44 dice así: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, Jesús le está diciendo que ellos deben regresar a la Escritura y entender que todo lo que había sucedido, su muerte y su resurrección y su próxima ascensión al cielo, estaba descrito en los profetas que habían anunciado su venida desde antes. Es para nosotros importante que nosotros creamos toda la Escritura, desde el principio en el libro de Génesis hasta el final en el libro de Apocalipsis, porque todo ello nos habla de Jesús. Asimismo, es importante esta parte que estamos estudiando porque Jesús afirma su autoridad a través de la misma Escritura.
Es decir, él se asigna el valor que la misma palabra de Dios le está dando, que él es ese Mesías que había de ser, que había de venir. Asimismo, nosotros tenemos que predicar a ese Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Continuando con el resumen de la lección de la escuela sabática, llegamos a la parte del día miércoles. A lo largo de los años, muchos han unido sus esfuerzos con la finalidad de desacreditar la autenticidad de la Biblia como la palabra de Dios. Tanto así que los escépticos han cuestionado, han atacado de forma severa a la Biblia. Pero a pesar de estos cuestionamientos a la palabra de Dios, la Biblia sin duda alguna ha sido el libro más influyente de todos los tiempos. Tanto así que el mismo Jesús, cuando vino a este mundo, le dio su verdadero valor e importancia. Analicemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, especialmente los versículos 25 al 27, en la experiencia de Jesús. En verdad os digo que habían muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Estos textos que acabo de leer muestran que Jesús le dio importancia a la palabra de Dios, pero que también se refirió a sus personajes como personajes reales, que vivieron en lugares y que se involucraron en hechos reales. Estos hechos de Jesús, de citar a personajes del Antiguo Testamento como personajes reales, que vivieron bajo circunstancias, lugares, tiempos, espacios reales, sin lugar a duda, contrarrestan los engaños de Satanás. Pero también, mis queridos hermanos, nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Dios y a confiar en su palabra. Ahora miremos la forma en que los apóstoles consideraban la Biblia, y no nada más en sus vidas, sino en cada uno de sus mensajes. En el capítulo 4 del libro de Hechos, Lucas relata que Pedro y Juan tuvieron que presentarse ante el concilio de Anás, Caifás y los ancianos. En dicha reunión los amenazaron, ordenándoles que no hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Después los dejaron en libertad. Cuando esos apóstoles llegaron con los suyos y les contaron lo que había pasado, los que estaban allí reunidos repitieron las palabras del salmista: «Oh Señor, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay». Además, los que estaban reunidos agregaron: «Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes tramarán unidos contra el Señor y contra el ungido». La Iglesia Apostólica citaba el Antiguo Testamento como palabra de autoridad. Como muestra, un erudito ha sumado 2.688 referencias del Antiguo Testamento. Por mencionar algunas, 400 del libro de Isaías, 370 de Salmos, Éxodo, entre otras citas de los profetas. Para reafirmar esto, Juan, el último de los apóstoles en morir, cuando escribió Apocalipsis, citó en repetidas ocasiones el Antiguo Testamento en Isaías, Daniel, entre otros. Como conclusión, no podemos vivir sin agregar a nuestras vidas el estudio diario de la palabra de Dios. Tanto los escritores del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento y la Iglesia Apostólica citaban las Escrituras y de esta manera confiaban que Dios les hablaba, les expresaba sus designios y era una guía para su diario vivir. En segundo lugar, si Jesús mismo pudo trazar una línea expositiva de él durante el viaje a Emaús a través de los libros de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, nosotros también debiéramos llegar a tener ese conocimiento acerca de nuestro Salvador a lo largo de la Biblia. Y número 3, solo de esta manera sabremos de lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hace hoy día y lo que hará, y sobre todo lo que espera de nosotros.
lograr tener un conocimiento pleno, que Jesús con su venida cumplió su ley, dio a cada palabra, a cada tema, una comprensión clara de su palabra y sobre todo a decir que su palabra tiene poder. Con un escrito está, logró resistir a la tentación, fue el método eficaz de defensa contra el enemigo. Ahora te pregunto, ¿estás listo para comprometerte con Dios y a estudiar su palabra cada día? Que Dios te bendiga durante el resto de esta semana.